En la clase de hoy vamos a realizar dos ejercicios introductorios, ¿sí?, a los vectores. Dos ejercicios muy fáciles, los más fáciles para poder resolver. ¿Listo? El primer ejercicio nos dice calcular el módulo, ¿sí?, de C, este sería el vector C, usando la gráfica. ¿Cuál gráfica? Pues esta que estamos representando. ¿Listo? Entonces nos están diciendo que hallemos el módulo de este vector. Antes de continuar, ¿cuáles son los conocimientos previos que debemos tener para solucionar este tipo de ejercicios? Bueno, acuérdense de la trigonometría. ¿Listo? Trigonometría. Y específicamente, ¿qué temas? Teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. ¿Listo? Para este primer modulito introductorio nos vamos a necesitar esos dos temas. ¿Listo? Pitágoras y razones trigonométricas. Entonces, primero, ¿cómo hallamos el módulo de ese vector? Lo que debemos tener en cuenta primero es que el módulo ya sabemos que es cuánto mide. ¿Listo? ¿Cuánto mide este vector? La longitud de este vector. ¿Cuál será? ¿Cómo hacemos para determinar la longitud de ese vector? Lo primero, ¿sí?, es que yo voy a trazar unas líneas punteadas desde la punta de la flechita hasta que toque el eje X, a ver qué pasa. Trazando las líneas punteadas nos damos cuenta de que aquí se formó algo, una forma geométrica que tanto nos gusta ver, que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Sabemos que es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces nos formó un triángulo rectángulo. ¿Qué necesitamos para hallar alguno de los lados? Necesitamos como mínimo dos de los lados. ¿Sí? Necesitamos saber cuánto mide dos de sus lados para, utilizando Pitágoras obviamente, hallar el tercer lado. Entonces, antes de seguir, reconozcamos cuáles son las partes de los triángulos. Sabemos que la parte más larga del triángulo rectángulo se le llama hipotenusa y que los otros dos lados se le llaman catetos. ¿Listo? Así que básicamente lo que nosotros tenemos que hallar es la hipotenusa de este triángulo. Aquí nos dan unas coordenadas, ¿sí? Nos están dando un par ordenado. Este par ordenado, recordemos que siempre el primer componente es el X y el segundo componente es el Y. Entonces aquí tenemos 4 en X, 3 en Y. ¿Listo? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Será que esto nos sirve? Claro que nos sirve, ya que con estos datos también nos están dando la longitud de dos de sus lados. ¿Sí? Si nos ponemos a ver, este 4 en X, ¿sí?, nos está dando la medida de este cateto de acá abajo. ¿Sí? Y este 3 en Y nos está dando la medida de este cateto vertical. ¿Sí? Así que vamos a dibujar o a trasladar este triángulo fuera de la gráfica y colocando los valores de sus catetos. Ya trasladamos este triángulo que estaba en la gráfica afuera, ¿listo?, para poder determinarlo un poquito mejor. Esto obviamente no es que sea obligatorio, ¿no?, sino que yo lo hago para que se pueda visualizar un poco mejor. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos catetos y que solo nos falta su hipotenusa. ¿Cómo hacemos para hallar la hipotenusa? Al principio lo dije, teorema de Pitágoras. Vamos a escribir primero cómo se define el teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí?, va a ser igual a un cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. ¿Cuál es el cateto A y cuál es el cateto B? Aquí podemos elegir cualquiera debido a que es una suma. ¿Listo? En este caso no nos importa si este es A o este es B, o si este es A o este es B. Yo puedo colocar o tomarlo como cualquiera. ¿Listo? Solo por este caso. Entonces, ya tenemos el cateto A, que digamos que para nosotros, en este ejemplo, A va a ser 3, ¿sí? Y tenemos el cateto B, que B va a ser 4. ¿Listo? A partir de esos dos vamos a hallar su hipotenusa. Vamos a explicar paso a paso qué es eso. Lo primero fue reemplazar los valores que habíamos dicho, ¿no? 3 en A, ojo al cuadrado, siempre al cuadrado, más B, en este caso cogimos como 4 al cuadrado. ¿Listo? Esas operaciones son muy fáciles, son muy sencillas de hacer, ¿sí? Entonces 3 al cuadrado más 4 al cuadrado nos da 25. Ahora, necesitamos saber la hipotenusa, y la hipotenusa aquí tiene
una potencia, ¿sí? Está elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos para quitarle ese cuadrado? Es muy sencillo, lo único que hacemos es sacarle raíz, ¿sí? Si sacamos raíz a un término o a un número elevado al cuadrado, raíz cuadrada, obviamente estoy hablando, la raíz y la potencia se van a cancelar debido a que son operaciones totalmente opuestas, ¿listo? La operación opuesta de una potencia es la raíz. Entonces, si queremos quitar un cuadrado, necesitamos sacar raíz cuadrada. Si sacamos raíz cuadrada de este lado, también tenemos que sacarla al otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, la raíz y el cuadrado se van a cancelar, y la raíz de 25 nos da 5. Así que la hipotenusa de este triángulo vendría siendo 5. ¿Será que ya hallamos el módulo? Claro, ya hallamos el módulo, debido a que este lado, ¿sí? Esto que estamos hallando es este mismo vector, ¿sí? Es el mismo vector. Así que realmente la respuesta, ¿sí? Sería que el módulo del vector C, vamos a colocarlo primero, que el módulo del vector C, ¿listo? El módulo del vector C, recordemos que el módulo C representa entre dos barritas, que el módulo del vector C va a ser igual a 5. Y listo, esa sería la respuesta del primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio muy parecido, solo que ahora le vamos a agregar un componente más, el cual es la dirección. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente: calcular el módulo y la dirección del vector B. Este sería nuestro vector B. Vamos a colocarlo por acá. Listo, ese sería nuestro vector B. Y casi que igual que el ejercicio anterior, nos dan ya las coordenadas. ¿Las coordenadas cuáles son? O el par ordenado, 2 en X, 2 raíz de 3 en Y, ¿sí? Si ustedes solucionan estas dos raíces de 3, aproximadamente les va a dar 3,46, casi 3,5. Así que el punto pues estaría entre el 3 y el 4 aproximadamente, ¿listo? Entonces, ya sabemos el par ordenado, procedemos a realizar algo muy parecido, que era a partir de esta forma, ¿sí? Convertirlo en un triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer de una vez, convertirlo y a trasladarlo a un lado de la gráfica. Ya tenemos el triángulo dibujado aparte, y al igual que el anterior también, lo que nos falta o el lado que podemos hallar es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, a partir también de Pitágoras vamos a utilizar dicha fórmula para poder hallar su hipotenusa. Esto lo vamos a hacer muy rapidito, ya que el procedimiento es el mismo que el del ejercicio anterior. Entonces, muy sencillo, lo único que cambié es solo que ya no utilicé la h, sino que de una vez utilizo el vector b. ¿Listo? Entonces, vector b elevado al cuadrado es igual a los dos catetos sumados y cada uno de sus catetos elevado al cuadrado, ¿sí? Haciendo esta respectiva operación, se pueden ayudar de sus calculadoras, obviamente. Eso nos va a dar 16, y para quitarle ese cuadrado pues sacamos raíz a ambos lados. ¿Listo? Entonces raíz con este cuadrado se cancelan, y raíz de 16 nos dice que el módulo, ¿sí?, de este vector es igual a 4. Ya tenemos el módulo, ahora nos toca hallar la dirección. Recordemos que la dirección es el ángulo que forma el vector con respecto al eje positivo de X, ¿sí? Es ese ángulo que está formando el vector con respecto al eje positivo. ¿Cómo hacemos para determinar ese ángulo? A partir de razones trigonométricas. Y es muy fácil. ¿Por qué? Porque ya teniendo los tres lados del triángulo, podemos utilizar cualquier razón trigonométrica. ¿Listo? Cualquiera. Entonces vamos a proceder a utilizar una de las razones trigonométricas para poder solucionar o hallar este ángulo. Recordemos que las razones trigonométricas, por lo menos las fundamentales o las primarias, ¿sí?, con esta palabrita que nosotros decimos SOHCAHTOA, ¿sí?, con esto ya podemos tener en claro cuáles son las razones trigonométricas que nos van a servir, ¿sí? Recordemos que la S significa seno, O de opuesto, H de hipotenusa. ¿Listo? C de coseno, adyacente, hipotenusa. Y la tangente solo opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Entonces, tenemos todos los valores que necesitamos.
claro, aparte del ángulo, que es lo que necesitamos hallar, tenemos el opuesto, tenemos el adyacente y tenemos la hipotenusa. Así que podemos utilizar cualquier razón trigonométrica. Por lo general, pues siempre se utiliza la más facilita, que sería seno, ¿sí? Pero en este caso vamos a tomar la tangente para cambiar un poquito. Entonces vamos a hacerlo con la tangente. Entonces la tangente, ya sabemos, se define cateto opuesto sobre cateto adyacente. Aquí sí es importante determinar cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, ¿sí? Ya que de lo contrario pues nos daría mal el resultado. Entonces, si miramos este ángulo con respecto a este triángulo, pues el ángulo sería este, ¿cierto? Aquí estaría el ángulo que necesitamos hallar. ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Si miramos este ángulo, el que está al frente, ¿sí? El que está al frente del ángulo es el opuesto, ¿listo? Y el lado que está al ladito, al lado del ángulo, es el adyacente, ¿listo? Así que el opuesto sería 2 raíz de 3 y el adyacente sería 2. Vamos a reemplazarlo. Ya reemplazado en este ejercicio, podemos hacer un paso adicional. ¿Cuál es? Miremos que este 2 que está multiplicando con este raíz de 3, ¿sí? Esto está multiplicando, se puede cancelar con este 2, ¿sí? Debido a que son los mismos. Así que este 2 y este 2 se cancelan y nos quedaría tangente del ángulo igual a raíz de 3. Ahora, necesitamos dejar el ángulo solo, porque al final es lo único que me interesa. ¿Cómo hago? Necesito pasar esta tangente de este lado de la igualdad hacia el otro lado. ¿Cómo pasa? Recordemos que cuando vamos a despejar una razón trigonométrica, ¿sí? Al otro lado de la igualdad pasa su inversa. ¿Listo? Ojo, muy importante. No queda la tangente igualita, sino que si se despeja, pasa su inversa. O también llamada tangente a la menos 1. Entonces vamos a mirar cómo queda. De esta forma se despeja. ¿Listo? Tangente a la inversa o tangente a la menos 1 de raíz de 3. ¿Y cómo hacemos para realizar esto en la calculadora? Pues muy sencillo. En la calculadora nosotros tenemos ahí escrito seno, coseno y tangente. Y arriba, estoy hablando de las calculadoras científicas, arriba aparece seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. Entonces, para sacar este tangente a la menos 1, ustedes hunden el botón Shift y luego la razón trigonométrica, que en este caso estamos utilizando tangente. Y en sus calculadoras les debe aparecer tangente a la menos 1. ¿Listo? Entonces, tangente a la menos 1 de raíz de 3, nos damos cuenta de que el ángulo, ¿listo? Porque ya estamos calculando el ángulo, nos da 60. ¿60 qué? 60 grados. ¿Listo? Estamos trabajando en grados. Ojo, aquí son grados, no radianes. La dirección entonces, ¿listo? La dirección del vector sería 60 grados. Con estos dos ejercicios hicimos la introducción sobre los vectores, ¿listo? Utilizando razones trigonométricas y Pitágoras para hallar el módulo y la dirección.